Y bienvenidos al segundo módulo, tercer encuentro del Bootcamp for Life. El tema de hoy es DAFO, DAFO vital. La semana pasada trabajamos lo que era el Manifiesta tu vida, que es el fundamento, que es donde partimos para definir un poco qué es lo que queremos conseguir en nuestra vida y cómo queremos vivir nuestra vida. Es una combinación de ambos temas, eso que estoy consiguiendo, hasta dónde quiero llegar y cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy viviendo. Cuando hablamos de la DAFO, ese análisis o esa matriz que trabaja las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Si buscáis, os vais a encontrar dos formas en las que se describe la DAFO. Una es DAFO y otra es FODA. Sin embargo, en el original, en Estados Unidos, en inglés, es SWOT. Simplemente Strength, Weaknesses, Opportunities y Threats. Parte de la parte interior, locus interno, fortalezas y debilidades, porque esas están dentro de nosotros, y luego la parte externa, que es el entorno, que son las amenazas y las oportunidades. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar esa DAFO es tener esos dos puntos de vista, esa doble perspectiva. Uno, lo que está en mí, lo que está en mi capacidad de obtener, de conseguir, de estudiar, de aprender habilidades, y lo que es mi entorno. Muchas veces las personas no se paran a hacer esa DAFO y confunden una oportunidad con una característica intrínseca suya, y no, eso es una fortaleza. A veces creen que una amenaza es una carencia propia, no, eso es una debilidad. Entonces, si nombramos las cosas por su nombre, nos vamos a dar cuenta, si hacemos ese listado extenso, que en algunas ocasiones, para lo que es una amenaza, yo le puedo contrarrestar con una fortaleza propia. Y lo que es una oportunidad del entorno, a veces se ve truncada por una debilidad mía. Entonces, cuando unimos esos puntos, es cuando nos damos cuenta que dices, mira, pues es que es cierto, sí, yo tengo una serie de debilidades, pero quizás esa debilidad que yo considero una carencia mía, me vale para aprovechar una oportunidad. Y otras veces, fortalezas que tenemos, que somos conscientes que tenemos esa fortaleza, se convierte en una amenaza en un puesto de trabajo o en una situación de negociación o en otro tipo de situaciones, en las relaciones. Entonces, cuando aplicamos la DAFO, si la desvinculamos solo del entorno profesional y lo aplicamos a la vida, siendo la vida profesional nada más que otra de las múltiples relaciones que existen en nuestra vida, relación con una actividad, a mí me da igual que sea una actividad profesional a que sea una actividad lúdica. Una relación profesional, un compañero de trabajo, a mí me da igual que sea un compañero de trabajo o que sea un compañero del equipo de fútbol o que sea un compañero de escalada, de la cordada o que sea un compañero para salir a tomar el aperitivo. Si aprendemos a reducir esa parcelización y lo vemos más global, nos va a ser mucho más fácil aplicar esa DAFO a cualquier entorno, a cualquier situación y a cualquier relación en nuestras vidas. Una persona que es altamente empática, que puede ser una fortaleza en un entorno con mucha presión, con mucha carga, con mucho problema social, la fortaleza se convierte en una debilidad. Una persona muy asertiva, que la asertividad supuestamente también es una virtud y es una ventaja. Una persona muy asertiva en un entorno con personas altamente sensibles o con personas que lo están pasando francamente mal, esa fortaleza
se convierte en una debilidad y a su vez, y esto es lo curioso, esa persona se convierte en una amenaza para el resto de personas. Entonces, si os dais cuenta, una vez que los relacionamos, vais a ver que a veces las fortalezas se pueden convertir en oportunidades, al igual que en amenazas. Y nuestras debilidades se pueden convertir igualmente en oportunidades o amenazas y viceversa. O sea, no es blanco y negro, pero tenemos que empezar por ese blanco y negro. Y aquí uno de los ejercicios más recomendados para iniciarte en la DAFO no es coger una hoja de papel y ponerle 4 cuadrantes. No, es utiliza, no voy a decir coger porque estamos en entorno multipluricultural, pero sí, pillas una hoja de papel, 4 hojas de papel, 4. Una para fortalezas bajo esa premisa. Premisa, fortaleza son habilidades, cualidades, características mías. Otras son las debilidades, la otra hoja, debilidades, que son mis carencias o también ciertas cualidades. O sea, yo puedo ser una persona muy berrinchuda, que puede ser una debilidad, pero ojo, si tú sabes gestionar el berrinche, esa energía brutal que nace del berrinche se convierte en una fortaleza. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Las vamos alistando en una hoja nuestras fortalezas, en otra hoja nuestras debilidades. Lo podéis poner verso y anverso. Y en la otra hoja, oportunidades que ves en tu vida profesional, en tu vida personal, en tus hobbies, en tu entorno. Y el otro, amenazas. Y las amenazas son todo aquello que puede perjudicar, cuestionar nuestro status quo, nuestro objetivo de vida que planteamos en el módulo anterior. Ese manifiesta tu vida. Por eso el manifiesta tu vida nos sirve de guía antes de realizar la DAFO. Porque si haces la DAFO primero, que es lo que muchas veces se le recomienda a la gente, es me centro en lo que yo creo que soy bueno y lo hago, pero no es necesariamente lo que yo quiero hacer, no es necesariamente lo que yo quiera hacer con mi vida. Y dejo de hacer cosas que me llaman porque no soy bueno. Y creo que todos vosotros habéis evolucionado lo suficiente a lo largo de vuestras vidas para daros cuenta que hay veces en las cuales algo que antes no nos gustaba y no se nos daba para nada bien, de repente ha sucedido algo, ha habido un cambio y es lo que me apasiona y de repente se me da bien. Y ahí también hay una relación subyacente entre lo que se me da bien, lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que se me da mal. Y es normalmente, pensado un poco, todo aquello que se os da bien, os gusta. Y muchas veces todo aquello que os gusta, se os da bien. Ahora, lo que no me gusta, no se me da bien. Y a veces no se me da bien porque no me gusta. Y el gustar es a veces es una intención. O sea, tú puedes esforzarte para que algo, no te digo que pase del disgusto absoluto al enamoramiento, pero que algo deje de disgustarte. Y en el momento que algo ya no te disgusta, ya no hay rechazo. Y cuando ya no hay rechazo, te empieza a gustar más y se te empieza a dar mejor. Cuando sentimos rechazo a una actividad, no la vamos a hacer bien. Con lo cual, eso forma parte de las debilidades, pero a su vez en una actividad, una amenaza. Y el que me guste y el que se me dé bien es una fortaleza y una oportunidad. Entonces, para volver al punto anterior, cuando hablé de los jóvenes, cuando se les dice, no, es que dedícate a algo que se te dé bien. No, primero busca qué es lo que quieres.
¿Qué es lo que necesitas antes de preguntarte, ¿me gusta o no me gusta? Porque los gustos, como sabemos, cambian. Y los gustos a veces tienen mucho que ver con nuestra capacitación, con nuestras capacidades y nuestras habilidades y nuestro conocimiento. Y eso es algo que podemos entrenar y que podemos adquirir. Entonces, ojo con las fortalezas y ojo con las debilidades. Muchas veces tomamos decisiones demasiado premeditadas y le adjudicamos esa etiqueta. No, es que es una debilidad. Sí, puede ser una debilidad en un cargo concreto, pero puede ser una fortaleza para otro cargo en concreto. O sea, yo ahora mismo también estoy trabajando como coach directivo para una persona que tiene que liderar un equipo y por lo visto, la dirección, gerencia, le han recomendado de trabajar sus dotes de liderazgo, la asertividad, etcétera, etcétera. Es una persona muy sensible, es una persona muy creativa, es una persona tremendamente capacitada, pero tiene un núcleo. Y ahí es donde toca ver, es qué es lo que yo tengo y cómo puedo, con una supuesta debilidad para otra persona, convertirla en una fortaleza para poder ejercer esa función. O sea, no es por decreto, es buscar cómo me puedo adaptar, cómo puedo adaptar esto, cómo puedo cambiar incluso mi flujo de trabajo, mis horas, que es algo que veremos en la gestión del tiempo. Cada persona también tiene un reloj biológico diferente, unas necesidades diferentes. Tenedlas en cuenta en la DAFO. Una persona que madruga, que es muy madrugador, no le pidas un trabajo que requiera mucha atención por la tarde o por la noche, porque no va con él. Entonces, lo que es una fortaleza en un momento dado se convierte en una debilidad. Lo que es una oportunidad se convierte en una amenaza. Y es cuando equilibramos y ajuntamos las piezas, cuando realmente vemos que, mira, le puedo sacar muchísimo provecho a las debilidades si las alineo, si están alineadas con los requisitos. Hay una gráfica que usamos mucho cuando hablamos de requisitos del sistema, y si lo queréis apuntar, es la gráfica de Blumenthal. Habla de cuando un sistema colapsa y es cuando las exigencias del sistema superan la capacidad del sistema. Y es observable. Entonces, si vemos la vida como un sistema, vemos el trabajo, nuestras relaciones, todo lo que hacemos como un sistema, y a nosotros, quienes debemos de proveer a ese sistema con esas capacidades y mantener las exigencias. Exigencias son oportunidades y amenazas. Y las propiedades, es decir, la capacidad del sistema, son las fortalezas y las oportunidades. Y os pido que le echéis un vistazo a aquello que consideréis una oportunidad, si realmente es una oportunidad o si puede significar una amenaza o simplemente una vía de escape. Y lo mismo sucede con la amenaza. Muchas veces tachamos algo de amenaza porque sabemos que requiere trabajo, esfuerzo, para convertir esa amenaza en una oportunidad. Hoy en día, medios digitales. A mí me ha costado Dios y ayuda meterme en el mundo digital. Claro, para mí el mundo digital en un principio era una amenaza. ¿Por qué? Porque lo desconocía por completo. Me faltaba ese conocimiento, me faltaba esa comprensión, me faltaban habilidades, me faltaba conocimiento. A medida que lo vas adquiriendo, dices, vale, estoy transformando esa amenaza en una oportunidad. Estoy transformando mi debilidad, esa ausencia, esa falta de conocimiento, en una oportunidad. Y más aún, a mí las redes sociales nunca me han gustado.
Siempre he sentido, y ahí voy con lo que comenté al principio, siempre he sentido un gran rechazo hacia ellas, hacia los chismes, hacia los cotilleos, hacia la pecera, hacia la exposición. Y mira que te lo dice alguien que ha trabajado sobre escenarios ante miles de personas. O sea, a mí no me cuesta nada salir a un escenario, 1000, 2000, mi máxima audiencia fueron más de 12.000 personas repartidas en 6 ciudades en un evento retransmitido vía satélite. Nunca trabajé en la tele, lo rechacé. Pero eso nunca me ha generado rechazo. Nunca me ha gustado ser el protagonista. Protagonista siempre es el evento, es el concepto, es el objetivo, el producto, lo que fuera. Ahora, ¿qué es lo que pasa en redes sociales? Estamos llamados a estar ahí. Lógicamente, es una herramienta más de trabajo. ¿Cómo convierto yo esa amenaza y esa debilidad? ¿Cómo la puedo transformar en una oportunidad y en una fortaleza? Estudiando, mirando, ¿cómo puedo yo compensar esa debilidad? Con conocimiento, con alianzas, con personas, con esto, con lo otro. Y de repente te das cuenta, donde antes había solo amenazas, de repente tú las has transformado en oportunidades. Y donde esas debilidades las has convertido en fortalezas y las has transformado. Nos quedan unos cinco minutitos antes de abrir el coloquio, porque yo creo que con el tema de la DAFO, más que yo contaros, o sea, yo lo que pretendo con el bootcamp es llamar un poquito la atención, soltar unos cuantos conceptos que luego podéis, por vuestra parte, profundizar muchísimo, porque en el trabajo one-to-one, o sea, cara a cara, o en el trabajo con equipos, cuando trabajamos la DAFO, no, estás horas redactando las fortalezas, las debilidades, estás discutiendo, luego las toca aplicarlas, toca explorarlas, porque no nos sirve tenerlo solo aquí o tenerlo solo en el corazón y querer hacerlo. No, tenemos que pasar a la acción y tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ponerlo en marcha, tenemos que accionarlo para aprender y para hacernos más fuertes. Entonces, es a lo que iba con las bases, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? La mayor parte de las personas obvian las amenazas y obvian las debilidades. Y sin embargo, cuando hagáis ese ejercicio, os vais a dar cuenta. Y digo, vale, yo tengo aquí 50 fortalezas. ¡Hala! Me voy a dar el pego, ¿no? A más indagues te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que pueden servir como fortalezas. Y en la otra cara habrá 50 debilidades. Esas fortalezas y esas debilidades, en la mayor parte de las ocasiones, se llegan a, no voy a decir neutralizar, porque siempre hay una que pesa un poquito más, pero las vas arrastrando. En el momento que logras enfrentarte a esas debilidades y las conviertes en tus aliados, donde antes tenías un plusávit, un superávit de 5 o de 10, de repente te vas a encontrar con un superávit de 20 o de 30. Y eso significa que podrás conseguir mucho más en menos tiempo, con menor esfuerzo y con mejores resultados. Es como ir con el freno de mano en el coche puesto o solo en primera. En el momento que tú sueltas el freno de mano y vas subiendo de marchas, la velocidad, el momento, la inercia, esa fuerza que consigues es tremenda. Es realmente indescriptible. Entonces, yo por eso hago tanto hincapié en centraros mucho en esas oportunidades y en las debilidades y en las amenazas. Entonces, nos quedan cuatro minutitos. Entonces, también es importante cuando os enfrentéis a un reto, a un problema, podéis hacer una paralela de la DAFO a la solución. No al problema, es a la propia solución. Muchas veces cuando nos enfrentamos a un reto, a un problema, y no es por entrar en el cliché de no pienses en problemas, piensa en soluciones, pero sí es verdad. Si tú aplicas esa DAFO a las posibles soluciones,
te va a desviar la atención del problema y te va a centrar en la solución. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en la articulación de un problema, que eso es importante, es cuántas veces nos hemos enfrentado en nuestra vida académica, bien sea formación reglada, no reglada, ante un problema. Si el problema está bien definido, la propia solución está en la definición. Entonces, cuando os encontréis con cualquier reto, cualquier problema, cualquier desafío, intentad reformularlo. A mayor conciencia de vuestras fortalezas, de vuestras debilidades, de las oportunidades y de las amenazas, vuestra propia definición de cualquier problema va a cambiar. Porque no vas a plantear el problema como tal, sino vas a plantear la solución como una pregunta a resolver, como una cuestión a resolver. Y ya no vas a estar buscando la respuesta. La tienes autodefinida en la pregunta. Entonces, yo también os invito a esa reflexión a la hora de formular un problema. Tened la DAFO presente. Formular el problema en función de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. No todos los problemas se pueden formular en base a las fortalezas, pero todos los problemas los vais a poder formular en base a fortalezas, a amenazas, a debilidades o a oportunidades, en función del peso y de la situación en la que estéis y en función de lo que habéis hecho en el módulo anterior, lo que es el manifestar la vida. Todo aquello que os aleje y no aporte a ese manifiesto es una amenaza y hay que contrarrestarla. Bien, las 19:44, entonces, ahora damos paso al coloquio de la DAFO y tengo que revisar mis apuntes porque yo creo que el siguiente, la gestión de objetivos. No he hecho mis deberes, perdonadme. Entonces, eso lo trabajaremos en la semana que viene, el próximo lunes. Os recuerdo que para quienes están registrados, lógicamente les envío el enlace a la grabación y quienes participan, asisten en los coloquios, tenéis los dos vídeos, siempre hay dos enlaces. Uno, lo que es la Open Class y la otra, lo que es el coloquio como tal. Entonces, yo ya suelto por hoy el micro y abro micros para que todos podáis participar. Preguntas podéis...